allí. En 1720 fue designado director de la Real Academia de Música de Londres. Posteriormente, durante 12 meses, entre 1724 y 1725, escribió 3 óperas: Julio César en Egipto, Tamerlán y Rodelinda. Además escribió 14 óperas entre 1720 y 1728 que le hicieron famoso en toda Europa. La estabilidad económica de la organización, la disposición de los prestigiosos solistas y de una excelente orquesta, así como el entusiasmo del público, le permitieron a Händel llevar a la Real Academia de Música a una era de gloria. Cuando Jorge I fue sucedido por Jorge II, Händel se encargó de la música de celebración. Así nacieron algunos de los himnos de coronación más famosos de Inglaterra, pero Händel también atravesaría complicaciones en su salud. En 1737, a sus 52 años, tuvo una enfermedad vascular que le inhabilitó el uso de 4 dedos de su mano derecha, lo que le impidió tocar. Incluso parecía que el trastorno a veces afectaba su entendimiento. Y aunque nadie esperaba que Händel volviera a ser capaz de tocar música, se recuperó con notable rapidez. De hecho, pudo luego escribir una de sus óperas más populares, Circe. Pero en 1741, Händel abandonó la ópera para dedicarse a componer sus oratorios, de los cuales el Mesías fue el primero. Cuando presentó esta obra, El Mesías, en Londres, el rey Jorge II se puso de pie a causa de la gran obra, acto que acompañó toda la audiencia. El Mesías fue compuesto como un oratorio de Cuaresma sobre la vida de Jesús y su significado. Händel comenzó a componerlo el 22 de agosto de 1741, después de sufrir una bancarrota, depresión y una apoplejía. La historia dice que compuso la totalidad de las 260 páginas en solo 24 días. Aún así, esta fantástica obra ha resistido la prueba del tiempo como uno de los mayores logros artísticos, cumpliendo el ideal estético cristiano de mostrar la verdad, la gloria y la belleza. Justamente, gracias a la composición de El Mesías y luego de haber compuesto su coral Aleluya, con lágrimas en los ojos, Händel exclamó: «Pensé haber visto los cielos sobre mí y al mismo gran Dios». Händel basó prácticamente todos sus oratorios en historias bíblicas, especialmente del Antiguo Testamento. El Mesías es una excepción, ya que el texto es una colección de notas compiladas por su amigo Charles Jennens, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. La obra no contiene acción dramática, más bien ilustra el fundamento del cristianismo en una serie de musicales que se ponen en paralelo con las profecías de la venida de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. En 1751, Händel dejó definitivamente de componer debido a la pérdida de su visión. No obstante, continuó activo en la música, tanto que el día antes de morir condujo El Mesías en las actividades de esa Semana Santa. Händel compuso tanta música como Bach y Beethoven. Compuso 43 óperas, 26 oratorios y más de 150 composiciones instrumentales, siendo la intención de mucha de su música magnificar a Dios. El 20 de abril de 1759, durante una de sus múltiples representaciones, Händel se desmayó para no levantarse más. Su funeral fue acompañado por más de 3.000 seguidores y sus restos fueron enterrados en la abadía de Westminster en Londres. Händel era conocido por ser muy generoso. Incluso, antes de su muerte, dividió sus activos entre sus servidores y varias organizaciones benéficas. También donó dinero para pagar su funeral, para que ninguno de sus seres queridos tuviera que soportar la carga financiera. No cabe duda de que la vida de Georg Friedrich Händel resulta impresionante. Fue un hombre incansable que procuró sobreponerse a circunstancias adversas para honrar los dones que Dios, en su providencia, le otorgó. Aunque sus primeras obras fueron profanas, la fe terminó por ganar la partida en su trabajo artístico. Händel procedía de un hogar pietista alemán que le inculcó la importancia de la vida cristiana práctica.
Además de la fe sentida, muchos de los que han escuchado el Mesías han experimentado esa fe. Es imposible hablar sobre la riqueza y el profundo legado de las obras y del trabajo de Handel, además del insondable contenido del Evangelio en la obra del Mesías en un video tan corto. Sin embargo, con estos datos y reflexiones quisimos mostrar el legado musical y espiritual de este gran hombre que amó intensamente el arte y lo que éste le permitía transmitir acerca de las riquezas del Señor y de su revelación en la creación y en las Escrituras. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué manera la vida y circunstancias de Georg Friedrich Handel te animan a perseverar en la práctica y desarrollo de tus dones y habilidades? ¿Es tu intención glorificar a Dios mediante el desarrollo y ejercicio de los dones y habilidades que posees? ¿Qué cosas puedes hacer para glorificar a Dios ejercitando tus dones y talentos? Muy bien. Entonces, creo que todos sabemos lo que es una ópera. Y habla aquí, bueno, ¿cómo definirías una ópera? ¿Cómo la describirías? Kimberly. Pues creo que son como historias contadas con música y canto. Ajá, correcto. La unión de teatro y música es la ópera, básicamente. La ópera era el género más complejo dentro de la música y cuando se montaba una ópera, especialmente como se fue desarrollando, eran cosas, o sea, era como hacer una película hoy en día, o sea, era algo muy grande de danza, de libreto, de vestuario, de toda la producción. Entonces, Handel principalmente compuso óperas y luego hizo oratorias. Las oratorias son óperas, pero cristianas, por decirlo así, óperas basadas en la Biblia, pero era el mismo formato, y la más famosa es la del Mesías. La del Mesías no tiene parte dramática, pero está igual montada en escenario, y se trata de todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan de Jesús y cómo Jesús las cumple. Entonces es una obra muy larga, y la primera vez que la presentó, o sea, imagínate, están todos sentados en un teatro y está, es muy protocolario, y en ese tiempo era más protocolario ir a un concierto, a una presentación musical. Entonces, cuando terminaba la presentación, todo el mundo aplaudía, y creo que igual que hoy, si les gustó mucho la obra, se ponían de pie al final, ¿sí? Entonces fue algo insólito que el rey de Inglaterra, King George II, el rey Jorge, que fue el primero contra el que se rebelaron los americanos en 1735, pero al estar viendo esta obra fue tan conmovido con la parte del Aleluya, que es una parte dentro de una obra grande, que se puso de pie, y todavía no había terminado. Entonces el rey se puso de pie, y pues todo el mundo se pone de pie. Se puso de pie cuando él se puso de pie, y hasta el día de hoy, cada vez que se presenta la obra, la tradición es que cuando entra la parte Aleluya, todo el mundo se pone de pie como lo hizo el rey. Entonces vamos a escuchar esa parte del Aleluya. Mundo mío es el nombre de tu negocio. Escucha cómo la música expresa el sentir de darle gloria a Dios, porque el Señor omnipotente reina.
Ok, estos dos compositores, Bach y Händel, representan o ejemplifican un periodo de la historia donde algunos de los mejores artistas del mundo estaban haciendo arte que glorificaba a Dios. Y podemos encontrar artistas en otros ámbitos como pintura, escultura, etc. Pero hablando de la música, probablemente, o sea, en la Edad Media casi todo el arte estaba dentro de la iglesia, pero era una iglesia, era oscura, había un montón de situaciones. Pero en este tiempo del barroco, repito, era un tiempo cuando los mejores compositores del mundo, aunque Bach no fue reconocido en vida, Händel sí, eran cristianos y estaban tratando de componer para la gloria de Dios. Y eso nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo como iglesia hoy en día, qué tanto está la iglesia, los cristianos, incursionando fuera de la iglesia. Pensamos en la alabanza nada más como lo que hacemos dentro de la iglesia con un pequeño grupo de personas que podemos tocar, o qué tanto es nuestro llamado como cristianos a hacer música o cualquier arte, pero esta clase es música, hacer música con excelencia, pero para la gloria de Dios. Y bueno, esa pregunta la dejo ahí. Seguimos, vamos ahora al periodo clásico. Vamos a ver un poquito de Mozart. Mozart, a mi punto de vista, no tenía mucha espiritualidad, ni estaba componiendo para Dios. Sí compuso algunas piezas religiosas. Mozart era un genio, o sea, tenía un talento extraordinario desde niño, y componía, fue muy prolífero y tiene música hermosa, aunque no lo considero yo cristiano o con esa calidad musical de ellos. Diferencia musical entre barroco y clásico. En el barroco había se creaban texturas musicales con muchos sonidos, mucho contrapunto, había armonías y diferentes voces como persiguiéndose, como vemos en la fuga. Lo podemos escuchar ahorita en el Aleluya, una voz está aleluya, 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 y no están haciendo unidos, sino que están persiguiéndose en ese sentido. Eso es el barroco. En el periodo clásico, vimos en el primer video que hay un énfasis sobre las formas. Tiene que ser así. También en el periodo clásico se formó la sinfonía, o se perfeccionó. La sinfonía es una pieza de 3 partes. Una sinfonía generalmente dura 30 a 50 minutos una presentación. Casi siempre la primera parte es alegre, la segunda es lenta y la tercera es rápida, o a veces tienen 4 partes, pero se desarrolló mucho la forma y se quedaba dentro de la expresión. También vimos en el video que cambiaron unos instrumentos
¿Qué instrumento cambió del barroco al clásico? Bueno, el órgano se usaba más en el barroco, en el clásico es raro, pero un instrumento se dejó de usar y se introdujo uno nuevo en el clásico. ¿Qué instrumento desapareció casi? El clavecín, el piano que era así como, tiene un sonido como de arpa, pero que no tenía dinámicas, no se puede tocar alto bajo, y se introdujo el piano, y quedaron los instrumentos de la orquesta definidos como están hoy en día. Entonces, vamos a ver un concierto. Dentro de la música clásica, un concierto es cuando hay un solista y una orquesta. Este es un concierto de piano de... Electrify your metabolism back to teenage levels by eating 1/2 teaspoon of this with water and burning fat like Koncert dla fortepianu z orkiestrą numer 25. Исполняет Генсин Мусин. Entonces, orquesta y solista. Eso es un concierto. Va a empezar con una parte de la orquesta y luego entra el solista con una parte solo y luego se juntan. Las columnas, blanco, está más limpio, no está tan ornamentado. Brendan, you're not fat. This is shirt. Look at me. These two plastics tied around the chest and shoulders and arms, and then tapers off to
vamos a ver un video sobre himnos en este periodo, y luego puse a Beethoven así, cruzando entre el periodo clásico y el romanticismo, que vamos a continuar la siguiente clase. Pero vamos a ver un video sobre Charles Wesley, que fue hermano del famoso John Wesley, y fue músico, y luego vamos a Este clérigo de la iglesia anglicana es conocido hoy como el mejor escritor de himnos de... Entonces, John Wesley y Charles Wesley vivieron en Inglaterra en este periodo, y en ese tiempo estaba la iglesia anglicana, que era casi como la iglesia católica, nomás no reconocían al Papa de Roma, y ellos, bueno, Dios los usó para iniciar un gran avivamiento en Inglaterra. Ellos eran muy estudiosos, vamos a ver un poquito de su vida, y hay muchos compositores de himnos en esos periodos. Yo no soy experto en himnos, pero Charles Wesley es uno de los más prolíferos y tiene muchísimos himnos que se usan especialmente en la iglesia metodista, wesleyana, nazarena, etc. Pero vamos a ver un poquito de su vida como un ejemplo de cómo eran himnos en ese periodo. Este clérigo de la iglesia anglicana es conocido hoy como el mejor escritor de himnos de todos los tiempos. Por su vida poco conocida y opacada por el legado de su hermano, a menudo es conocido como el Wesley olvidado. Bienvenidos a este resumen de la vida de Charles Wesley. Charles Wesley nació el 18 de diciembre de 1707 en la localidad de Edward, Inglaterra. Su nacimiento fue traumático, ya que en el momento de nacer parecía muerto y permaneció en silencio, envuelto en mantas durante varias semanas. Charles fue el 18º hijo de los 19 hijos de Samuel, un clérigo anglicano, y Susanna Wesley. Aunque, como era común en estos tiempos, solo 10 de los hijos de los Wesley sobrevivirían hasta la edad adulta. Samuel, el padre de los Wesley, quería que sus hijos se convirtieran en eruditos y clérigos. Este deseo fue seguido por Susana, su esposa. Así que junto a sus hermanos, Charles se unía todos los días a su madre para recibir clases, quien hablaba griego, latín y francés. Susana les enseñaba metódicamente a todos sus hijos durante 6 horas todos los días. De Susana, Charles aprendió hábitos como el autocontrol, las rutinas, la oración y la devoción. Charles ingresó en la Westminster School de Londres en 1716. En 1726 fue elegido como miembro de Christ Church College en Oxford, mientras su hermano John era ordenado y elegido miembro del Lincoln College. Estando en Oxford, Charles se dedicó a la traducción de algunos clásicos griegos y algunas obras latinas al inglés, mientras experimentaba un periodo de cierta apatía a la fe. Durante el invierno de 1728, Charles empezó a pensar en formas de tomar más en serio su fe, lo que lo motivó a él y a varios amigos suyos a iniciar un club al que llamaron el Holy Club. Este grupo de estudiantes entusiastas se reunirían todas las semanas para celebrar la comunión y seguir un estricto régimen de estudio bíblico, oración y ayuda social. Debido a su fuerte régimen, se les puso el sobrenombre de metodistas. Si bien John tomaría el liderazgo del pequeño grupo, en realidad fue iniciado por Charles, así que él se le puede llamar el primer metodista. En 1735, Charles se convertiría en clérigo de la Iglesia de Inglaterra para luego unirse a su hermano John en un viaje misionero a Georgia, en las colonias británicas de Norteamérica. John cumpliría con la labor de ser el capellán, mientras que Charles sería el secretario del gobernador Oglethorpe. Pero la estadía en Norteamérica no fue del todo satisfactoria para Charles. Durante el viaje experimentó algunas emociones adversas, depresión y agotamiento físico. Los problemas que experimentó en su labor condujeron a Charles a regresar a Inglaterra al poco tiempo de su llegada. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso.
Más adelante, el propio John, quien permanecería un año más en Georgia, diría: fui a América para convertir a los indígenas, pero ¿quién me convertirá a mí? Una vez en Inglaterra, Charles se siguió moviendo en círculos académicos, habiendo quedado profundamente impresionado por algunos piadosos moravos que conoció en las colonias. Se sintió igualmente afectado al conocer a su líder, el conde Zinzendorf, en Londres. Después del regreso de John, los Wesley decidieron regresar a Oxford en medio de un periodo de sequía espiritual. Durante su regreso conocieron al joven moravo Peter Boller, a quien Charles empezó a impartir clases de inglés y de quien aprendería la esencia natural del Evangelio y de la vida cristiana. En mayo de 1738, Charles comenzó a leer un libro de Martín Lutero sobre Gálatas mientras se recuperaba de una enfermedad en casa de algunos moravos muy piadosos. Durante este tiempo escribiría en su diario: trabajé, esperé y oré para sentir quién me amaba y se entregó a sí mismo por mí. Pronto se encontró convencido y escribió: ahora me encuentro en paz con Dios y me regocijo con la esperanza de amar a Cristo. 2 días después comenzó a escribir un himno celebrando su conversión. Unas semanas más tarde, el propio John tendría su propio encuentro espiritual con el Evangelio. Pronto un despertar espiritual se desembocaría en la vida de los Wesley. Así que John y Charles se unieron a George Whitefield, otro antiguo miembro del Holy Club y muy amigo de Charles, para proclamar el mensaje del Evangelio. En poco tiempo las iglesias establecían. Un par de comentarios. Entonces vean cómo, la religión o la iglesia anglicana en ese tiempo era más de formas externas, pero no de una relación personal con Dios. Era algo muy frío. Dios usó a estos hombres desde jóvenes. Noten en este video cómo la música, siempre que hay un avivamiento, que hay salvación, que hay despertar de personas para Dios, hay también un despertar en la música. Y en el caso de este avivamiento en Inglaterra, gran parte de la música eran himnos escritos por Charles Wesley. Entonces noten la relación entre música y avivamiento. Y también noten a estos jóvenes, los tres, o sea, Charles Wesley, del que se trata el video, John Wesley, su hermano es el más conocido, y George Whitefield, del que acaba de pasar, era un predicador extraordinario. Los tres eran alumnos de Oxford, eran de la mejor universidad de Inglaterra. Hablaban, podían traducir obras del latín o del griego, hablaban varios idiomas, eran unos eruditos bien preparados. Y como, el hecho que supieran mucho no los detuvo, eran bien trabajadores, serviciales, pero como estaban preparados y Dios los usó de gran manera. Empezaron a cerrar las puertas a la predicación de estos entusiastas jóvenes, así que bajo la influencia de Whitefield decidieron abandonar los edificios eclesiales y llevar el mensaje a las calles. En una ocasión, el propio Charles preguntó sobre Whitefield en un evento evangelístico público: ¿qué ha ganado Satanás al expulsar a Whitefield de las iglesias? Los Wesley comenzaron su ministerio itinerante recorriendo miles de kilómetros a caballo a lo largo de los años en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, siendo Londres, Bristol y Newcastle los principales centros de su trabajo. El viaje le dio tiempo a Charles para reflexionar y fue a caballo que compuso los versos de muchos de sus himnos. En las anotaciones de su diario de 1739 a 1743, Charles calculó el número de personas a las que había predicado. De solo aquellas multitudes para las que indicó una cifra, el total durante estos 5 años ascendía a 149.400. Desde el 24 de junio hasta el 8 de julio de 1738, Charles informó haber predicado 2 veces a multitudes de 10.000 en Moorfields. Predicó a 20.000 en Kennington Common y dio un sermón sobre la justificación ante la Universidad de Oxford. Poco después, Whitefield se fue a una de sus muchas visitas a Estados Unidos, dejando a los Wesley para organizar el creciente movimiento metodista. Pero si John Wesley fue un predicador y evangelista muy
usado, el mismo Charles fue un predicador solo superado por el mismo Whitefield. Su predicación en su mejor momento fue de truenos y relámpagos, dijo alguna vez uno de los primeros metodistas. Durante un viaje a Gales en 1747, Charles, que ya tenía 40 años, conocería a Sarah Whitney, de 20 años, con quien se casaría en una ceremonia oficiada por John y con quien tuvo 2 hijos y una hija. Los únicos descendientes que sobrevivirían de los 8 hijos nacidos del matrimonio. Según varios testimonios de personas cercanas, el matrimonio fue feliz, piadoso y ejemplar, y para muchos debe calificarse como uno de los matrimonios cristianos más felices de todos los tiempos. Durante los siguientes años, Charles continuaría viajando y predicando mientras el metodismo crecía de forma vertiginosa. Sin embargo, pronto el cansancio llegó y tuvo que reconocer que no tenía las fuerzas de su hermano John o de Whitefield para sostener un ministerio itinerante. Su último viaje nacional fue en 1756. Posteriormente, su salud lo llevó a retirarse gradualmente del ministerio itinerante. Pasó el resto de su vida en Bristol y Londres, componiendo himnos, predicando y supervisando las capillas metodistas de la región. Charles y Sarah tuvieron 2 hijos, Charles y Samuel, que en su momento fueron considerados unos grandes prodigios musicales y compositores por derecho propio. Charles Wesley murió el 29 de marzo de 1788 en Londres a los 80 años de edad. Pero la apasionada e intensa predicación de Charles Wesley no sería su trabajo más importante. Su obra más prolífica sería llevar el mensaje del Evangelio a través de las composiciones de himnos para el uso en las reuniones metodistas. Así se ganó rápidamente la admiración por su capacidad para capturar la experiencia cristiana universal en versos memorables. La huella que Charles dejó en el metodismo y de paso en toda la iglesia fue de al menos 4.500 himnos y unos 3.000 en manuscritos. Los metodistas serían conocidos por la forma tan peculiar y tan entusiasta como entonaban los himnos compuestos por Charles. Un observador de ese tiempo registró: la canción de los metodistas es la más hermosa que he escuchado. Cantan de manera adecuada, con devoción, mente serena y encanto. Se cree que Charles Wesley promedió 10 líneas poéticas al día durante 50 años. Sus casi 9.000 himnos compuestos superan al menos 10 veces en volumen compuesto al único candidato que se le acerca, Isaac Watts. En el siglo siguiente, Henry Ward Beecher declaró: preferiría haber escrito ese himno de Wesley, Jesús el amante de mi alma, que tener la fama de todos los reyes que alguna vez se sentaron sobre la tierra. Aunque John Wesley es considerado hoy como el arquitecto detrás de la conformación del movimiento metodista, es posible que sin los himnos de Charles, el movimiento no hubiera tenido la vitalidad, la fuerza y la influencia que tuvo. Alguna vez un historiador dijo al respecto: a los primeros metodistas se les enseñó y se les dirigió tanto a través de los himnos de Charles como de los sermones y folletos de John. El compilador del diccionario de himnología, John Julian, concluyó que quizás, tomando en consideración la cantidad y la calidad. Bueno, tenemos que terminar por el tiempo. Pero vean, 9.000 himnos compuso. Era un teólogo, era un predicador. Entonces, obviamente, esos himnos de Charles Wesley y de muchos otros tenían una profundidad teológica y bíblica, una seriedad con las que fueron escritas que traía mucho peso. En muchas ocasiones eran de alabanza, de dar gloria a Dios, otras veces eran más de enseñanza, pero tenían una riqueza y perduraron por siglos. No hay que menospreciarlos, nomás porque se nos hacen anticuados. Ok, para terminar, dime si leíste el capítulo, no sé si es el 11, acerca de la mesa de los panes. Si lo leíste completo. Maggie, ¿sí o no? Ok, Adaneli. Araceli. Kimberly. Sí. Ok. Jenny, ¿qué estás en Pérez? Sí.
César. Carlos. Ok, Miguel. Sí. Y Naila. Ok. Bueno, quería comentar sobre eso. Habla de la presencia de Dios, pero vamos a dejarlo. Tarea es leer el capítulo 12. Si no lo lees completo, no cuenta. Entonces, léelo completo, no te requiere mucho tiempo. Es la única tarea que estamos haciendo en esta clase. ¿Ok? Tengan buena semana. Nos vemos el lunes.